congénitas de la cadera, qué procedimiento realizar. Los objetivos que me tracé para esta charla son entonces describir brevemente la fisiopatología en cuanto a la falla de la reducción cerrada en relación con los tejidos blandos, mostrar la técnica de reducción cerrada en cuanto al tratamiento de luxación, exponer los factores predictores de falla de este tratamiento, hablar de la importancia de la artrografía, y aquí vamos a hacer un hincapié en esta ítem, y vamos a mostrar también pues qué dice la literatura acerca de la controversia de los manejos después de una falla. Entonces, después de que el doctor Sarasa me puso este tema, creo que entendí que esta era la pregunta que debía resolverme, y es si después de una reducción cerrada fallida en un paciente con una luxación congénita de la cadera, se debería hacer solamente una reducción abierta con procedimiento de tejidos blandos, o si se debería asociar a procedimientos óseos tipo osteotomías acetabulares y o femorales. Y entendí que depende de muchas variables, como el tipo de displasia, el tiempo de evolución, la edad del paciente, y una de las preguntas que me planteé es si los procedimientos están indicados en momentos diferentes. Para resolver la charla les voy a responder qué hay en la literatura o qué encontré en la literatura con diferentes preguntas. Vamos a empezar entonces con un breve repaso de la fisiopatología y recordarles entonces a mis compañeros que al nacer la cadera, pues cuando estamos hablando de una cadera luxada, se desliza hacia adentro y hacia afuera sobre ese borde posterior superior del acetábulo, que se va volviendo pues aplanado y engrosado, y vemos entonces la imagen a una cadera que es completamente normal, cómo se va elongando la cápsula articular y cómo se va elongando también el labrum y el ligamento redondo. Cuando ya hay una subluxación de la cadera, entonces se va a formar una cresta en ese cartílago articular, se va a engrosar, y es el neolimbo que llamó Ortolani. Lo vemos entonces señalado en la imagen B con las flechas. También va a haber un engrosamiento del ligamento transverso y un engrosamiento de la grasa pulvinar. No salió la imagen, salió encima, pero entonces cuando ya las caderas permanecen luxadas, va a impedir entonces los tejidos, la reducción, y los tejidos que principalmente van a impedir esta reducción son el pulvinar, el ligamento redondo y el ligamento transverso, la cápsula inferior, que no salió en la imagen, pero se ve en forma de reloj de arena y está de menor diámetro que la cabeza, y el iliosoas, que se tensa sobre toda la cara anterolateral del istmo de la cápsula. Es importante que resaltan en los artículos pues que la limitación para la reducción no la van a dar el acetábulo, y el labrum, por lo tanto uno no debería retirar pues o hacer escisión del labrum cuando hace una reducción abierta. Entonces, con respecto a la displasia, en los cambios femorales inicialmente van a ser pocos, principalmente una anteversión femoral aumentada, y puede haber algo de aplanamiento de la cabeza en esa zona que se apoya contra el hilo. Con respecto a los cambios en el acetábulo, si persiste esta luxación, entonces ya vamos a ver que el techo se va a ir oblicuo, va a haber un aplanamiento de la concavidad que puede llevar a una convexidad, un engrosamiento de la pared medial, que es muy importante y lo resaltan mucho en los artículos, y esto lo vamos a ver en las radiografías cuando se ensancha o se altera esa imagen en gota de lágrima, y esto es lo que llamaríamos entonces una definición de una displasia acetabular. Recordarles acá entonces dos clasificaciones que vamos a mencionar durante la charla: la clasificación de displasia de cadera, que básicamente lo que hacemos en una radiografía es trazar la línea H y la línea P, y según cuatro cuadrantes con una tangencial de 45 grados, como vemos una diagonal de 45 grados entre la línea H y la línea P, vamos a ubicar en qué cuadrante está la metáfisis proximal del centro. Y la clasificación de Severi, que simplemente nos habla de la esfericidad y el desarrollo de la cabeza y el acetábulo, recordemos que va de 1 a 6 y nos habla si está adecuadamente formada, si hay una displasia residual o si hay una subluxación o luxación. Entonces vamos a empezar, y ¿cuál es la indicación? La primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuál es la indicación para realizar una reducción cerrada? Y esto es lo que dice la literatura. Les traigo este artículo del 2019 del doctor Pablo Castañeda, que es uno de los que más estudia pues esta patología y la reducción fallida, y vamos a ver muchos artículos citados de él, y dice que entonces que se indican pacientes con una presentación inicial entre los 6 y los 12 meses como primer tratamiento, o en los pacientes en que se fracasó con el manejo conservador con arnés o ferulan abducción. Y lo que nos muestra acá es una tabla muy interesante que nos dice entonces exactamente esto, con un grado de recomendación en la literatura, pues que es de evidencia C. ¿Cómo vamos a hacer la reducción? Y, ay, necesito
Listo. Entonces, lo que vamos a hacer, les voy mostrando en el video simplemente cómo se ve, es llevar al paciente en una flexión de la cadera de más de 90 grados, una abducción gradual, mientras se eleva el trocánter como si estuviéramos haciendo una maniobra de ortolani y pues lo que vamos a buscar es reducir la cadera. Después de eso queremos llevar nuevamente a una aducción para ver cuándo vuelve a reducirse y también es importante describir si requiere o no algún tipo de rotación interna para la maniobra de reducción. Esto es importante, este concepto de la zona segura de Ramsey, y nos habla entonces en qué momento o en qué rangos de movilidad la cadera va a estar reducida y cuándo va a salirse. Entonces, lo que nos dice es que una zona amplia o una zona estable es cuando tenemos al menos 35 grados entre el margen de la aducción cuando se luxa y cuando la logramos reducir en abducción. Idealmente no debemos tener abducciones mayores de 60 grados para prevenir el riesgo de necrosis avascular. Y lo que dicen es que si usted tiene una margen de reducción estrecha, puede hacer una tenotomía del aductor longus, que esto le va a permitir pues, tener una mejor margen. Entonces, los rangos extremos nos van a llevar a una necrosis avascular. Seguimos con la siguiente pregunta, es cuáles son los resultados entonces en la literatura sobre la reducción cerrada. Y encontramos que hay resultados variables, depende de los cambios fisiopatológicos que en algún punto son reversibles en esta patología, pero no hay una claridad hasta qué punto en la edad estos cambios van a ser reversibles o quedan en estas displasias residuales. Y no solamente la edad es el único factor que va a influir en la reversión de los cambios, como lo vamos a ver durante la charla. Les traigo este artículo entonces del 2019, son 87 caderas. Les resalto allá la importancia de este artículo y es que es del Grupo Internacional de Luxación de Cadera del Hospital de Filadelfia. Son 87 caderas que se les hizo un seguimiento retrospectivo en el cual encontraron que inicialmente el 8% de los pacientes no lograron una reducción cerrada cuando los llevaron al manejo inicial. Después de que estos, el 9% que sí se pudieron reducir cerrado, primariamente fracasaron con este manejo y el 11% de estos pacientes requirieron a un mediano plazo una reducción abierta asociada a una osteotomía femoral o acetabular por una displasia residual con tasas variables de necrosis hasta el 25% en este artículo. ¿Cuáles entonces son los predictores que nos van a llevar a una falla de la reducción cerrada? Y esto es importante, les traigo entonces este artículo del 2020, que es, nos habla de algunas cosas como son la edad mayor de 15 a 18 meses, está pues descrito en la literatura como un factor de riesgo, la clasificación de la displasia de cadera 3 y 4 aumenta el riesgo entre 7 y 33 veces de que nos falle esa reducción cerrada, el índice acetabular aumenta el 6% más el riesgo de un procedimiento quirúrgico por cada grado que aumente el ángulo. Y vamos a ver acá que ya vamos a empezar a mencionar este término y es ese intervalo medial en las radiografías, que es esa distancia entre el borde medial del isquion y la parte más medial pues, de la cabeza femoral. Y en este artículo nos decían que cuando teníamos más de 3.5 centímetros ya nos hablaban de predictor de falla para la reducción cerrada. ¿Cómo puedo entonces mejorar los resultados de la reducción cerrada? Digamos que esto es uno de los pasos más importantes de la charla y es nuevamente este artículo del Grupo Internacional de Filadelfia. Lo que dice es que definitivamente los grupos multidisciplinarios con centros de referencia que estén especializados en el manejo integral de estos pacientes disminuyen francamente la necesidad de reintervenciones y la falla del manejo. La mayoría de las fallas son por mala técnica de la reducción cerrada y va a llevar a más complicaciones como la necrosis vascular y ampliar la zona de seguridad, como se los dije previamente con la tenotomía, definitivamente es un factor que debemos adicionar. La artrografía, entonces, también es un factor que nos ayuda a disminuir las fallas. Herring y colaboradores lo empezó a mencionar desde el 83 y habló entonces de ese ancho del lago medial. Inicialmente él describió que menos de 4 milímetros era una buena reducción, que una regular reducción era cuando teníamos un lago que persistía por 5 a 6 milímetros y más de 6 milímetros era un predictor de falla para él, para una reducción cerrada. En cuanto al procedimiento inicial, pues lo que describen es que la artrografía se debe hacer siempre, pero los artículos varían diciendo que cuando ya usted va a llevar al paciente a los 6 meses al cambio de yeso, pues podría no hacerlo si usted no sospecha que el paciente tenga una subluxación clínica. Ya lo vamos a ver más adelante, que está también debatido. Les quiero traer entonces esta paciente que me compartió las imágenes del doctor Simón.
Es una paciente que en el momento en que se llevó al primer procedimiento tenía 6 meses, tenía un grado de clasificación 3 y se llevó una reducción cerrada con una tenotomía del aductor longus. Lo que vemos acá entonces, como se lo señala en la imagen, es lo que se ve displásico, pues el acetábulo, el ligamento redondo se ve engrosado y además vemos pues cuando señalamos con la aguja cómo se ve aumentado ese espacio medial. Quiero entonces decirles pues cómo es el procedimiento, que ayer tuve la oportunidad de verlo. Entonces esta es la paciente 6 semanas después. Ayer simplemente se le hizo una artrografía nuevamente para revisar cómo iba y para definir si requería otra aplicación de yeso. Identificamos ahí entonces el aductor longus. Vamos a entrar, como lo vemos en la imagen, debajo con la aguja, con una angulación aproximadamente de 45 grados o una inclinación hacia el hombro ipsilateral, y lo que vamos a ver cuando inyectamos el medio de contraste es que la cadera va a inflarse o va a llenarse si estamos dentro de la articulación. Vemos acá entonces cómo está dirigida hacia la articulación y cómo empieza a llenarse el medio de contraste en la parte de la articulación medial. ¿Qué queremos entonces resaltar acá? Básicamente encontramos que esta paciente, cuando se le hacía la abducción, reducía muy bien la cadera y bajó de un grado 3 a un grado 2, pero cuando la llevábamos nuevamente a una aducción y se perdía la maniobra de reducción, la paciente persistía subluxada con un aumento en la imagen de la izquierda de esa distancia medial o del lago medial. Por lo tanto, entonces se decidió poner nuevamente un yeso para esta paciente. Y también pues me las compartió el doctor Simón, esta sí no la conozco, pero es una paciente a la cual se llevó una reducción cerrada, pero no se pudo obtener. Vemos el ligamento redondo como se lo señala en la imagen de allá, y cuando se hizo la maniobra en abducción, la cadera pues no redujo con un espacio medial bastante amplio. Seguimos entonces con qué dice la evidencia sobre la artrografía y les traigo este artículo que es del 92 del DuPont, que pues son de los que más han defendido este procedimiento para acompañar con la reducción cerrada. Entonces ellos nos reportan 72 artrografías en los cuales ellos van a mirar y definir que solamente el ancho medial o ese lago medial no es suficiente para determinar si es viable la reducción cerrada, y proponen entonces evaluar, como lo muestra en la imagen, qué porcentaje de la cabeza medial está medial a la línea de Perkins. Y ellos encuentran que los mejores resultados de la reducción cerrada se dan cuando el 75% de la cabeza está medial a la línea de Perkins. También esto es muy interesante, y es que ellos le dan mucha importancia a la forma del labrum y describen 8 tipos de labrum que ellos que se pueden encontrar y que le van a predecir a uno si esa reducción puede fallar o no. Y lo que nos va a describir es la evolución de la eversión, que es lo normal en la configuración del labrum, hacia una inversión y engrosamiento. Y lo que ellos dicen es que los 4 primeros, que es cuando el labrum todavía no se ha invertido completamente, tienen una mejor proyección para que el paciente no se vaya a luxar. Este otro artículo realmente es un artículo más nuevo que soporta lo que ellos dijeron desde hace mucho tiempo. Es un artículo de 139 caderas. Se evaluó pues la displasia residual en relación con 2 cosas importantes, y son la misma porcentaje de cobertura de la cabeza con relación a la línea de Perkins, como se les muestra en la radiografía, y ellos determinaron 3 tipos de artrografía. La artrografía A era cuando la cabeza tenía un contacto con el isquio, no se veía superpuesta, y para ellos esa era una artrografía exitosa. La B era cuando tenía contacto solamente con la escotadura isquiática, y la C era cuando no tenía ningún tipo de contacto, y ellos decían que estos pacientes que no tenían contacto en la tipo C, pues eran los que probablemente más fácil iban a fallar. Entonces encuentran que cuando la cobertura de la cabeza tiene un menos de 30% de esa zona medial con respecto a la línea de Perkins, el 81% de los pacientes tenían una displasia residual. El contacto de la cabeza, la superposición en la foto de la artrografía con respecto al isquio. Si lo veían superpuesto, era una artrografía que para ellos era muy buena y que el paciente estaba reducido. La B era cuando tenían con respecto a la espina isquiática, y la C era que no tenía ningún tipo de contacto, ni con el isquio ni con la espina isquiática, la cabeza femoral. Sí, señor. Sí.
Bueno, entonces también encontraron en este artículo que no había diferencias en cuanto a la falla del procedimiento cerrado en relación con la edad, el índice acetabular y el ángulo centro-borde, y dijeron que esto también es importante, es que se debería llevar a cabo la artrografía en cada procedimiento que uno vaya a llevar al paciente a una reducción cerrada, independiente si uno no sospecha una subluxación. Este otro artículo, que es del 2020, nos habla de el labrum y la importancia del labrum, como yo lo había mencionado, el grupo de Dupont, en la artrografía de cadera. Entonces ellos hicieron 186 artrografías y determinaron que una artrografía era satisfactoria cuando ellos lograban ver estas tres cosas que se las señalo en la imagen, que son la delineación del labrum, que está con la letra A, la cabeza femoral con la letra B y el depósito medial del colorante o el lago medial con la letra C. Y que una artrografía deficiente llevaba, cuando no tenía estas tres cosas, llevaba un fracaso de un 38%, con una P que era estadísticamente significativa en cuanto a la reducción. Y que cuando el depósito era más de 6 milímetros, el depósito medial también tenía pues un fracaso del 13% versus el 0.9%. Este es como miden entonces el depósito medial, y este es un ejemplo que nos dan de cómo no se puede, pues, de cómo no lograron en esta artrografía diferenciar entre el labrum y la cabeza femoral. Y este artículo nos resalta entonces la importancia de la artrografía como guía y predicción para el manejo de los pacientes con una reducción cerrada, ya que se dice que mejora las tasas de fracasos hasta reducirlas en un 4%, cuando se hace en profesionales entrenados. Entonces volvemos a destacar la importancia de los grupos multidisciplinarios. Con respecto a la resonancia, entonces lo que dicen los artículos es que la ventaja sobre la radiografía es que obviamente nos va a dar una mayor precisión de la alineación acetabular y nos va a permitir ver todo ese componente de tejidos blandos que les expliqué previamente. Y nos dice entonces que hay algunos factores de riesgo en la resonancia que nos pueden hablar de falla de la reducción cerrada, como son el índice acetabular y el ángulo centro-borde cartilaginoso, la inversión del complejo capsulolabral, que ya se los voy a explicar en esta imagen, la forma o el área de carga que se está presentando en el acetábulo, y una hiperintensidad en T2, que nos habla pues de qué parte de ese cartílago es donde se está poniendo las cargas. Entonces, la progresión de la resonancia lo que nos muestra es una paciente que inicialmente tenía el labrum invertido y que la reducción cerrada funcionó, y vemos cómo se fue vertiendo el labrum a medida que fue evolucionando el tratamiento. Y entonces pasamos a la próxima pregunta, y es qué hacer después de que nos falle una reducción cerrada. Y los artículos dicen que uno podría llegar a hacer una segunda reducción y hasta una tercera reducción, siempre y cuando obviamente la reducción se mantenga durante el procedimiento. Pero lo que vamos a ver es que la literatura ha evolucionado hacia estos dos procedimientos que nos llevan entonces a la pregunta inicial, que son reducción abierta sola, asociada a tejidos blandos sin procedimientos óseos, o una reducción abierta asociada a osteotomía femoral o acetabular. Y entonces aquí debemos decir que los que abogan por una técnica o por otra justifican el hecho de que el desarrollo acetabular sea aproximadamente hasta los 18 meses, que va también en relación con esta edad en la que podemos empezar a hacer las osteotomías pélvicas en los niños, pero algunos autores consideran que el desarrollo acetabular puede llegar a ser hasta los 4 años o hasta los 8 años, y esos son los que ahogan pues porque se pueden hacer solamente procedimientos de tejidos blandos. Entonces, ¿cuáles son los resultados de una reducción abierta sin procedimientos óseos? Se dice entonces que la tasa de falla es variable entre 8 y 30%. El 73% de los pacientes que llevan a una reducción abierta sola van a requerir un procedimiento adicional, pero lo importante es que hasta el 8% pueden requerir 3 procedimientos que van a aumentar en dificultad a medida que se suman. El 18% de los pacientes tienen regulares a malos resultados en cuanto a la clasificación de Severin que les mencioné, radiológica, y en general lo que se ha visto es que se falla en esta técnica por falta de reducción de los tejidos blandos o por una displasia residual. Y se ve que los pacientes menores de 9 meses pues son los que mejores resultados tienen. Entonces, ¿por qué la tendencia a asociar procedimientos de óseos a estas reducciones abiertas de tejidos blandos? Este artículo del 2015 nos habla entonces de cuál es la importancia de adicionar estos procedimientos. Nos divide 3 grupos de tratamiento: uno solo reducción abierta, uno reducción abierta más osteotomía pélvica, y el otro se le adiciona la osteotomía femoral. Eran en total 1048 pacientes que revisaron en 18 estudios y encontraron
que cuando se hacía la reducción abierta más la osteotomía, se disminuía el riesgo 10 veces de requerir una segunda cirugía versus la reducción abierta. Y cuando se le adiciona la osteotomía femoral, solo la reducción abierta tiene un riesgo de 15 veces más de presentar, pues de necesitar otro procedimiento. Y encontraron que las reintervenciones se presentaban en un 56% en los pacientes que solo se llevaban a reducción abierta con tejidos blandos, en un 11% en los que se les asoció la osteotomía pélvica y en un 8% en los que también se les asoció la osteotomía femoral. Y encontraron, sí, en este estudio que la reducción abierta sola tenían menor tasa de necrosis avascular. Este otro estudio del 2018 del doctor Castañeda nos habla entonces también de los resultados en el seguimiento de estos pacientes. Él lo que hizo fue dos grupos, 712 caderas, 91 fueron solamente con reducción cerrada y 621 asociados a osteotomía pélvica. Hicieron un muy buen seguimiento hasta de 9 años y encontraron entonces que el desarrollo acetabular se presentó en la clasificación Severin 1 y 2 en mayor medida en los pacientes que se llevaron a una reducción abierta más la osteotomía pélvica en el 82% de los pacientes versus el 60% de los pacientes que solo se llevó a procedimiento de tejidos blandos. En cuanto a las tasas de reluxación, también fueron mayores en la reducción abierta sola, con una P estadísticamente significativa. Igualmente, las tasas de reintervención de las pacientes que no se les llevó a osteotomía fueron del 29%. Y lo que encuentra aquí el doctor es que no hubo diferencias en la tasa de necrosis avascular asociada a los procedimientos óseos. Y encontró que los mejores resultados se veían en los pacientes entre los 2 años y medio y los 8 años. Entonces él dice que hay excelentes resultados en el grupo de los pacientes que se someten a un procedimiento quirúrgico asociado pues a procedimientos óseos, o sea, un procedimiento en una sola etapa en cuanto al tratamiento de la luxación en